Bueno, gracias por este tiempo y qué lindo poder compartir, ¿no? Cada lunes, al menos nosotros, cada lunes compartir cada encuentro. Los miércoles no porque tenemos reunión de oración, pero cada vez que nos encontramos es poder disfrutar y poder también agradecer y ver lo maravilloso que es Dios, ¿no? Cuando escuchamos las distintas personas, cómo Dios va obrando en cada uno de ellos. Y yo quiero compartir hoy con vos unos versículos que están en el capítulo 21 de Juan, el último capítulo, perdón, de Juan, ahí, capítulo 21, donde vamos a ver algunas cosas que les pasó a los discípulos, ¿no? Algunas decisiones que ellos tomaron en ese momento en el cual estaban viviendo. Ya Jesús había sido arrestado, había sido crucificado, había pasado por la tumba y ya no estaba más en medio de ellos. Y dice así, Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 19, dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Dice, varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que acordaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Nosotros también vamos con vos, respondieron los que estaban con él. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Jesús, se puso la túnica porque se la había quitado para estar ahí pescando, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros aproximadamente ahí de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor Jesús. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esta era la tercera vez que se apareció a sus discípulos. Quizás el relato era diferente, por la versión. Pero ahí, como terminábamos diciendo, Jesús se aparecía por tercera vez a los discípulos. Y en este momento se encuentran allí los discípulos. Jesús ya no estaba más en medio de ellos, como tenían por costumbre, y allí estaban aquellos discípulos en la playa, quizás sin un rumbo, quizás pensando qué va a pasar ahora que no está más Jesús con nosotros. Y uno de ellos dijo, voy a pescar. Y si nos ponemos a pensar, no tiene nada de malo decir voy a pescar. Es más, seguramente en el grupo hay algunos que les gusta la pesca. A mí no. He ido a pescar de compañía, pero nada más. Pero no tiene nada de malo decir voy a pescar. Pero en este momento, y los discípulos, el decir voy a pescar, pensaba como que venía con un tono de tristeza. En un tono de tristeza, ¿por qué? Porque ya Jesús no estaba con ellos. Cuando ellos, antes de conocer a Jesús, eran pescadores. Pero cuando conocieron a Jesús, él le dijo, venid y sed pescadores de hombres. Y vinieron y eran sus discípulos. Y ahora el decir voy a pescar, era como retroceder, era como volver a la antigua vida, era dar pasos para atrás. Por eso lo digo como en un tono de tristeza, el decir voy a pescar. Era retroceder, era volverse a lo antiguo, a lo que habían vivido antes de conocer a Jesús. Y yo escuchaba hoy y los distintos lunes que nos conectamos y veía distintas personas que decían, hace un mes que estoy limpio,
hace un mes que estoy bien, y qué lindo esto, ¿no? Pero a veces también escuchamos, tuve una recaída, o di un paso para atrás. Y yo quiero animarte en esta noche a que no retrocedas, a que no des pasos para atrás, sino que evalúa lo bien que es estar con Jesús y ir hacia adelante. Jesús no nos da, dice en su palabra, no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, para ir para adelante. Pablo dice, prosigo la meta, voy hacia allá adelante. Yo no veo ningún deportista, y creo que vos tampoco, que se lanzan a la carrera, a una competencia, y empiezan a correr, y cuando hacen 20 metros, vienen para atrás, y después van para adelante, y después van para atrás. No, sino que siempre van hacia adelante. La vida cristiana es esto, es una carrera, con obstáculos, con vallas, como comentaban y al principio. Pero Dios nos dio un espíritu de poder. Y yo lo primero que te quiero hacer notar, resaltar en esta tarde es no retroceder, no ir para atrás, sino saber que está Jesús y que Él quiere acompañarte, pero hacia adelante. Por eso este tono de tristeza, decir voy a pescar, era como decir vuelvo a lo antiguo. Así que no retrocedas, no te achiques, Jesús está de tu lado y Él te quiere dar un espíritu de poder para que vayas hacia adelante. Claro, y ahí estaban los discípulos. Dice que, como leímos, estuvieron toda la noche tratando de pescar. Qué alegría para el pescador que esté toda una noche y no saca nada. Y me imagino la conversación entre todos los discípulos que estaban ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nada, ¿por qué? ¿Qué pasará? Pero la respuesta era, no hay nada, no podemos sacar nada. ¿Sabes que ellos estaban como siendo un poco para atrás, pero a la vez estaban sin Jesús? Y lo hemos leído, y después vamos a ver, obtuvieron otro resultado. Pero en este momento era como que ellos fueron para atrás y no estaba Jesús en medio de ellos, no estaba con ellos. O sea que la decisión que había tomado era totalmente contraria, obviamente, a lo que Jesús quería. Y estuvieron toda la noche ahí sin un buen resultado. Al principio creo que fue Fer que dijo, separados de mí nada podéis hacer. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando nos separamos de Jesús, parecería que lo que podemos hacer cosas, pero no, nada podemos hacer. Sin Jesús en nuestra vida es de fracaso. Y cuanto menos estamos con Él, no nos acercamos, vamos de fracaso en fracaso. Salmo 73, 28. Te lo leo, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jesús mi esperanza para contar todas sus obras. Y si vos le preguntás a muchos de los que están trabajando en el equipo, desde el momento que se acercaron a Dios, si pueden decirte, sí, puedo contar la obra que Él hizo en mí, la obra que hizo en tal persona. Te podemos contar de la obra que hizo Jesús allí en la cruz, en favor de cada uno de nosotros. Mirá, por gracias a Dios y por la bendición pueden hacer un hogar cristiano. Pero eso no quita de que no haya lucha, no haya pruebas, no haya cosas que el enemigo obviamente te ponga delante. Pero sí, de chico escuché y aprendí que tenía que buscar de Dios y acercarme a Él y dejar que Él condujera mi vida. Por eso, acordate, acercarse a Dios es el bien. He puesto en Jesús mi esperanza. Muchas veces buscamos en distintas cosas tener algo de esperanza, tratar de tener una buena vida, pero son todas cosas vanas, no sirven. Son todas cosas que por ahí te sirven ahora, ¿por cuánto? 1, 2, 5, 10 días, un mes, pero después todo se vuelve en contra. Nada sirve. Deposita tu esperanza en Jesús. Es aquel que no nos va a engañar como el enemigo, como el diablo. El diablo nos engaña. Y fíjate que nos engaña de tal manera que nos presenta cosas diciendo como que son buenas. Y pone ahí lo que vos quieras. Con lo que vos estás luchando. Eso te lo presentó el diablo.
y te está diciendo, mira, esto es bueno, porque quizás te hace olvidar de tu problema. Quizás pasás un tiempo y te olvidás, pero Él te está engañando porque a la vez te estás haciendo daño a vos mismo. Te estás destruyendo tu vida. En cambio, Jesús te presenta la verdad. En cambio, Jesús te dice, mira, vení a mí. Yo quiero darte una nueva vida. Y sabes que no te engaña y te habla de un presente bueno, cosa que el enemigo te engaña y te dice que puede ser bueno el presente. Pero Jesús te habla de un futuro y el enemigo no te habla de un futuro. Claro, porque te está engañando. Claro, porque lo que te está demostrando Él es para un tiempo y que te está destruyendo. En cambio, Jesús te dice, no, yo te quiero dar una nueva vida y además vas a estar conmigo en los cielos para siempre. Ese es Jesús, ese es Dios, que nos habla de un buen presente y de un buen futuro. Por eso acércate a Dios y poné la esperanza en Él, porque vas a poder contar la obra que hace en tu vida. Y allí estaban los discípulos tratando de pescar toda la noche y no hubo ningún resultado. Y ya llegando al amanecer, como hemos leído, dice que alguien les habla desde la orilla. No estaban a 90, 100 metros de la orilla, pero claro, alguien les habla y le dice si tenían algo de comer, si habían pescado algo. Y me imagino el tono alegre de los discípulos. Seguramente le habrá dicho, no, mirá, no pudimos pescar nada. No tenemos nada. Claro, quizás ya estaban amaneciendo y dijo, perdimos toda una noche y no tuvimos ni un pescadito, nada. Pero no sabían quién era el que les estaba hablando. No reconocieron la voz, no se dieron cuenta quién era. Claro, cuando venimos de pasar un tiempo de dificultad, o como ellos una noche contraria, qué difícil se nos hace conocer, reconocer a Jesús. Lo primero que nos pasa o lo primero que pensamos cuando nos pasa algo malo, pero este es Jesús. Y quiero que seas sincero con vos mismo y respondete si no es así. O con cuántas veces te cruzás con personas, dicen, pero ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Mirá, hace poco, semana pasada, un chico que venía acá a la escuela bíblica, hoy tendría 17 años, 18, vino hasta los 14, 15, y luego se alejó. Y me avisan de que había fallecido. Pregunto qué pasó y bueno, un accidente con la moto. Pero bueno, hubo otras versiones. Aparentemente no andaba en cosas buenas. Pero una de sus primas puso, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno pasa esto? ¿Sabes qué pasa? Dios nos da a elegir y cada uno de nosotros elegimos el camino. Pero a lo que yo voy, lo primero que nos viene es decir, ay, mira Dios. No, esto es una consecuencia de la decisión que yo tomé de estar lejos de Dios. Y el estar lejos de Dios no me deja reconocerle a Él. No le puedo conocer. Y si vos estás cerca de Dios, como te leía en el Salmo, vas a poder contar las obras que Él va a hacer en tu favor. Y allí estaban los discípulos y dice, no pescamos nada. Y aquel que estaba en la playa le dice, tirá la red a la derecha y ahí vas a encontrar. Y así lo hicieron los discípulos, tiraron la red a la derecha. Quizás habrán dicho, y bueno, intentemos. Si ya estuvimos toda la noche, esa persona que nos habla de la playa está a la derecha, y bueno, probemos. Y tiraron, y para sorpresa de ellos, se llenó la red de pescados. Ahora, ponete por un momento sobre la barca. Imagínate la situación, la escena, y estás mirando hacia la orilla de quien vino la voz y tratás de buscar quién es, no lo ves, no reconoces la voz, pero ponete del otro lado. Venía a la orilla ahora. Y el que habló fue Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús vio ahí a sus discípulos. Jesús vio quizás la desesperación de ellos de toda la noche tratar de pescar y nada. Quizás vio el enojo.
Quizás veía las caras de ellos de tristeza por no haber pescado nada. Quizás veía a cada uno de ellos como estaban y se daba cuenta de que no estaban bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces creemos que Jesús no nos ve. A veces creemos que Jesús está lejos. A veces creemos que Jesús no conoce mi situación, mi diario vivir, mi andar. Pero Él conoce desde que me levanto hasta que me acuesto. Y Jesús está más cerca de lo que vos y yo pensamos. Y esto es lo maravilloso. ¿Sabes qué? Que Jesús está cerca y te conoce y me conoce. Y conoce tu situación y Él quiere revertirla. Pero leímos acercarme yo a Jesús es el bien. Yo debo acercarme. Y ahora más adelante vas a ver que Él todo lo preparó. Y los discípulos, como te dije, tiraron la red y agarraron gran cantidad de peces. Escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Jesús, pero hicieron algo más, la obedecieron. ¿Cuántas veces escuchamos una voz, una orden, y quizás la pasamos por alto? Quizás desde chico nos decía mamá, papá, nos daba una orden y nosotros escuchábamos, entraba y salía. Jesús les dijo a ellos, tira la red. Escucharon y obedecieron. Lo segundo que quiero resaltar es esto. Lo primero era no retroceder. Lo segundo es que vos puedas escuchar la voz de Dios, no a mí. ¿Sabes qué? A través de la palabra. Cada lunes, cada miércoles, en cada encuentro que vayas, y te animamos a que busques una iglesia y que vayas. Fer, cada encuentro dice, hay gente de este lugar, de acá, de allá, te invitaron, bueno, si no tenés una iglesia, escribí en el chat. Y decir, estoy en tal lugar, necesito una iglesia, ¿dónde puedo ir? Porque ahí también vas a escuchar la voz de Dios, pero hay que obedecerla también. Y tuvieron un resultado positivo, ¿no? Qué lindo cuando nos van bien las cosas, ¿no? Qué lindo cuando todo marcha bien. Y se decía al principio, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Qué lindo cuando todo nos va bien, porque Dios va encaminando nuestra vida y nos va guiando. Pero a veces vienen esas tormentas, pero confiad, porque la vamos a pasar, porque Jesús está de nuestro lado. Mayor es el que está en nosotros que cualquier tormenta que se te pueda venir enfrente. Cualquier noche oscura que no tengas un resultado de una buena pesca, quédate tranquilo, porque Jesús está ahí y va a revertir esa situación, siempre y cuando vos te acerques a Él. Y ellos levantaron la red, o intentaron, y era pesada, 153 pescados, y algunos dicen de tamaño grande, que eran grandes, los pescados que habían agarrado. ¿Sabés qué veo ahí? Alguien que todo lo ve, alguien que todo lo sabe, la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todas las cosas, aquel que tiene el control de todas las cosas, el dominio de todo. Ese es Jesús. Horas atrás no hubo ningún resultado. Ahora por escuchar y obedecer la voz de Dios tuvieron resultado. La desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae bendiciones. Por eso escucha la voz de Dios y obedecela y vas a tener bendiciones en tu vida. Y dice que cuando levantaron ahí y vieron la red llena de peces, aquel discípulo reaccionó y dijo, uno solo pudo haber hecho esto. Dice, ese es Jesús. Reaccionó y se acordó de todo el tiempo vivido atrás, aquellos 3 años y un poco más de Jesús con ellos y ellos con Jesús. Y él dijo, claro, este es Jesús. Solo Él tiene poder. Solo Él puede hacer estas cosas. Y dijo, es Jesús. Y aquel que estaba al lado, Pedro,
Dice que cuando escuchó esto se puso su túnica, pues se la había sacado para estar pescando, y se lanzó al agua y entró a nadar como aquel competidor en plena Olimpiada para poder llegar primero y ganar. Y pensaba quizás en Pedro, que se había quedado con ese gusto amargo de la negación, de esas 3 veces que negó a Jesús cuando lo arrestaron. Le dijeron, vos estabas con él, no, nada que ver. Vos estabas, no, 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 te pareció. No, pero, no, 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 nada que ver. Y después ya lo había visto crucificado, y después ya no lo había visto. Y quizás tenía ese gusto amargo de la negación. Pero ahora siempre fue impulsivo, pero me imaginaba yo y pensaba en esto, ¿no? Uy, lo negué, no, no, quiero ir ya, quiero ir a encontrarme con él, quiero estar con él. Esto puede ser también una decisión nuestra, de dejar todo y acercarnos a Jesús. Más allá de la negación, más allá de darle la espalda, acércate a Jesús. Dice que se tiró y fue nadando para poder llegar y encontrarse con Jesús. ¿Cuántas veces corremos para llegar a algún lado? ¿Cuántas veces no queremos llegar tarde a un cumpleaños, a un casamiento, a un asado? Que escuché que creo que Chelo estaba por hacer uno. ¿eh? No, vamos a estar temprano. Pero, o a otras cosas queremos llegar temprano. Y a veces, y no te lo digo a vos, lo digo porque hoy lo pensaba y hubo veces en las que Débora me decía, dale, Dani, vamos. Y yo era como que retrasaba la salida. Pero ¿sabes qué? Después entendés y después te das cuenta que lo mejor que hay es dejar las cosas y acercarme a Cristo. No retrocedas, obedecé, escuchemos, obedezcamos la voz de Dios y estemos prestos para ir rápido a encontrarnos con Jesús. Que podamos sentir lo mismo que Pedro, que salió ahí y se tiró para encontrarse con Jesús. Fíjate que se puso la ropa y se mandó. Y después, macanudo Pedro, porque dejó a los otros, ahora remabó con todos los pescados que hacen peso, remabó, ¿no? Pero todos fueron al encuentro de Jesús. Y Jesús no le reprochó nada. Es más, hemos leído que le dijo, dale, trae alguno de los pescados que pescaron, como diciendo, vení, acércate, vení. ¿Sabes qué? Él te dice y nos dice, vení, vení a mí, así como estás. Más allá que me hayas negado, más allá que te hayas alejado, más allá que me hayas dado la espalda, vení. Y el problema que te aqueja, eso que no te deja vivir, eso que te hace peso, vení, deposítalo acá. Dámelo a mí, que yo me voy a encargar. Eso es lo que nos dice Jesús. Y llega Pedro primero a la orilla y se encuentra con Jesús. Pero no solo eso, sino que se encontró con un fueguito armado, prendido ya, un pescado y pan. ¡Wow! Ese es Jesús. Y pensaba en esa escena y decía, ellos toda la noche pescando, seguro con frío. Y Jesús dijo, voy a preparar un poquito de fuego, así cuando vienen se pueden calentar un poquito. Y ahí está el fueguito preparado. Y pero estuvieron toda la noche sin comer. Quizás desde ayer los voy a esperar con un pescado y pan para que puedan comer. Ese es Jesús, el que te espera cada día para darte el calor de su amor, de su misericordia. Ese Jesús que te espera para llenar tu alma, no con un pescado, sino para llenar tu alma de paz y de perdón. Y ahí está Jesús diciéndole a los demás discípulos, vengan, vengan a pasar un tiempo. Vengan, así como estás, vení. Vení, arrímate acá al calor de mi amor.
Arrímate acá al calor de mi misericordia, de mi perdón. Yo quiero abrazarte. Vení que yo quiero llenar tu alma. Quiero limpiarla. Quiero llenarla con mi perdón y con mi paz. Ese Jesús que hoy te está esperando. Ese Jesús que hoy te dice, vení, quiero abrazarte. Vení, quiero estar con vos. Jesús le dijo, vengan. Y ellos fueron. Y viste que yo te dije antes, como que él tenía todo preparado. Fíjate, cuando ellos llegaron, llegó Pedro y después los discípulos, estaba todo preparado. Estaba todo listo para que pudieran disfrutar ahí todos juntos. ¿Sabes qué? Jesús tiene todo preparado. Ya se encargó de todo. Ya Él pasó por la cruz, donde cargó tus pecados y mis pecados, y donde pagó. Ella tiene todo preparado, donde ahí en la cruz derramó su sangre para limpiarnos a cada uno de nosotros. Ya lo hizo todo. Solo resta que nos acerquemos a Él. Pero también está preparando un lugar en los cielos para que juntos podamos disfrutar cuando Él lo disponga. Y sabe que ese día lo vamos a acercar, y así como los discípulos se acercaron y vieron el fueguito, el calor, el perdón, la misericordia de Jesús, ese día Él nos va a recibir. Dios nos va a recibir con su amor, con su misericordia, con el calor de su amor. Y lo mismo está para vos. Resta en que vos tomes la decisión, en que yo tome la decisión, en no retroceder, en escuchar su voz, en obedecerle y estar preparado y sentir las ganas de querer ir y estar cerca con Jesús. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Él te invita. Depende de nosotros la respuesta que le demos. Pero acordate